capítulo especial. Hablamos nuestra Biblia, el capítulo 6. Para entender el contexto del capítulo 6 es necesario entender otras cosas más. Y ayer vimos la introducción. Entonces vi al Cordero abriendo uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: ven y mira. Y vi un caballo blanco. Hagamos una pausa ahí, no vamos a entrar directamente a los sellos. Queremos ver el contexto en las cosas que están sucediendo. Recuerden un principio de interpretación bíblica. El principio de interpretación bíblica es que yo debo comprender la palabra de Dios solamente con la palabra de Dios, la sola escritura. La Biblia mismo se interpreta por sí sola. Amén. Otro concepto que debe quedar claro en esta mañana es lo siguiente: no todos los símbolos proféticos se los aplica en toda la Biblia. ¿Cómo es eso? No todos los símbolos proféticos son aplicados en toda la Biblia. Por ejemplo, un ejemplo de ellos. Un símbolo profético muy común y muy fácil que no nos va a dar problema, para entrar después al que sí nos va a dar problema, pero a la luz de la Biblia va a quedar claro, es el león. Ustedes ven su Biblia y en varias partes de Apocalipsis aparece la palabra león. Y muchos, interpretando de la manera correcta, dicen que el león es ¿quién? ¿Es quién? Es Cristo, y en varias partes está bien aplicado. Pero un día Daniel recibió una visión y se acerca al rey y le dice: oh rey, tú eres ese león. Refiriéndose ¿a quién? A Babilonia. Cuando Josué está con todas ya las tribus, y la tribu de Judá es representada por un animal. ¿Qué animal representa la tribu de Judá? El león. No sé si me hago yo comprender lo que estoy diciendo. No todos los símbolos proféticos son aplicables en todos los contextos bíblicos. Yo necesito estudiar el contexto para saber de qué está hablando. Porque el león también se lo puede representar a Satanás. La Biblia habla que Satanás también es un león, ¿no es así? Entonces yo no puedo decir que el león es solo Cristo, pero en ciertas partes de interpretación yo debo saber de quién está hablando. Y para saber de quién está hablando, ahí viene nuestro principio de interpretación bíblica como adventistas. Primero, el contexto que yo estoy leyendo. Amén. Uno de los problemas para interpretar los sellos es que los predicadores, no voy a dar nombres, no estoy para dar nombres, tampoco lo que yo voy a decir es una posición que alguien puede decir: sí, esta es la correcta. Puede ser interpretada, alguien puede interpretarlo de otra manera. Y el 30 en la tarde nos vamos a sentar con una mesa aquí de preguntas a resolver algunos temas doctrinales de nuestra iglesia. Uno de los temas principales a tratar el 30 en la tarde es acerca de la Santa Cena, quienes pueden participar. Hay mucho conflicto con respecto a eso. Hay predicadores que dicen que solamente los miembros bautizados pueden participar. No hay ningún sustento ni en el Espíritu, ni en la Biblia que diga eso. La Biblia dice que la cena es abierta para todos. Así es. Entonces, lo dice así también. Entonces, hay varios temas que no se los resuelve en un púlpito, se los resuelve en un diálogo. El mismo Cristo
Uso eso como principio en el cielo. Ni Dios, siendo Dios, toma decisiones solas. Tiene una junta administrativa y ya lo vamos a ver cuál es esa junta administrativa, porque está en base a Apocalipsis 6. Entonces, para interpretar la Biblia de la manera correcta, yo tengo que enfocarme en el contexto en que está hablando. Amén. Solo ahí yo puedo decir, el león aquí representa ¿a quién? Representa a Jesús, representa a Judá, representa a Satanás, representa a Babilonia. ¿Me hago comprender? Otra palabra que también a veces la sacamos del contexto es la palabra levadura. En muchos, la levadura es el pecado que daña al pueblo de Dios. Pero en otro contexto, en una parábola, el Señor dijo que la levadura que fermenta la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, palabras proféticas deben ser estudiadas en el contexto en el cual yo estoy encontrando al profeta recibiendo la visión. Amén. Y el profeta mismo da evidencias de cuál es el contexto en que está hablando. ¿En qué contexto se abren los sellos? ¿Cuándo empiezan los sellos? Ese también es otro punto de controversia, que no quiero entrar ahora en polémica. Nos faltaría tarde, día y horas para poder llegar allá. Elena White mismo dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad que lo más difícil de trabajar es trabajar con las mentes de las personas, porque no todos tienen el mismo pensamiento, y eso es un don que Dios dejó a nosotros. Solo los seres humanos tenemos poder para decidir y para razonar de acuerdo a lo que yo creo. No siempre todos reaccionamos de la misma manera y no siempre todos pensamos de la misma manera, pero el Espíritu Santo viene a nosotros para guiarnos hacia dónde, hacia la verdad. Amén. Entonces, no todas las palabras proféticas, primera lección de esta mañana, no todas las palabras proféticas se aplican en todos los contextos bíblicos. Amén. Debo saberlo aplicar. Hay otra palabrita que es bien importante, que se la usa en Apocalipsis y se la usa en Génesis. Es la palabrita los hijos de Dios, que ya vamos a ver quiénes son, que está dentro del contexto de Apocalipsis 6. He escuchado a varios predicadores interpretar Apocalipsis 6 con Génesis capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Y yo he escuchado en YouTube y varias partes, no en nuestro ministerio, decir que los ángeles de Dios o los ángeles caídos son los que tuvieron, y de ahí nace una especie entre ángeles y hombres. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Cómo interpreto eso? Un espíritu, no creo. Recuerden el principio de interpretación. ¿Cuál es? La Biblia explica todo. Contexto. ¿De qué se está diciendo esa palabra? Cuando lleguemos allá, el contexto de Génesis capítulo 6 son dos linajes: el linaje de Set y el linaje de Caín. Al linaje de Set, un linaje fiel, se los reconoce como hijos de ¿quién? De Dios. De Dios. No habla de ángeles. No habla de ángeles. Habla de un linaje de hombre. Pero por fidelidad le dan el título de ¿quién? De hijo de Dios.
Job usa la misma versión, hijos de Dios, pero no se refiere a hombres, porque Job dice que el Señor se reunió con todos los representantes de la tierra y entre ellos vino ¿quién? Vino Satanás y los hijos de Dios estaban allí. Ya lo vamos a ver. Entonces, palabra clave para pensar. Primero, no todos los símbolos proféticos se los puede aplicar en toda la Biblia. Necesito, ¿qué cosa, hermanos queridos? Entender el contexto para aplicarlo de la manera correcta. Si yo aplico ese principio, Apocalipsis y Daniel no será difícil de comprender. A veces yo he conversado con hermanos y dicen, no pastor, qué dolor de cabeza, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen acá, mejor yo no estudio. Satanás quiere eso, que nosotros cerremos la Biblia, no abramos y no entendamos las cosas que fueron reveladas para quienes, para nosotros. Entonces, en el capítulo 6 aparece algo especial, un cordero, 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Ayer lo descubrimos, pero por amor a los que no vinieron, los 4 seres vivientes son ángeles al servicio ¿de quién? De Dios. Isaías capítulo 6 mira el mismo trono que Apocalipsis 4, el mismo trono abierto y a uno sentado en el trono. Y por encima del trono estaban ¿qué cosa? Isaías dice serafines, que tenían 6 alas. Apocalipsis dice que estos 4 seres vivientes tenían 6 alas. Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10 habla de otro nombre de ángeles que ahora tenían 4 alas. Son los querubines, ángeles al servicio ¿de quién? De Dios. Apocalipsis 4, los que vimos ayer, voy a hacer un resumen rápido. Apocalipsis 4 daba características de estos 4 seres vivientes. Tenían características de león. ¿De qué más era, hermanos queridos? De buey, de hombre y de águila. ¿Cómo interpreto eso? Contexto. El león no es Jesús, el león. ¿Qué era el león? Habíamos dicho que el león era la característica de triunfo, de conquista. Entonces, estos ángeles tienen el poder triunfador. Características, porque no vas a encontrar un ángel con características de un león, son símbolos. El buey era representado y leímos versículos que aclaraban eso, no nos inventamos, a cada uno de ellos vimos versículos y llegamos a esa conclusión. El buey representaba al servicio fiel del trabajo de los ángeles ante Dios. Entonces, ángeles que tienen poder para triunfar, ángeles que son fieles al servicio de Dios, que representaba la característica humana. Y es algo que Dios nos dejó a nosotros, la libertad de escoger, el libre albedrío. ¿Los ángeles tuvieron libre albedrío para escoger? Sí. Estos ángeles no sirven al Señor obligados, sirven porque escogieron servir al Señor. ¿Y de águila? Por su rapidez. Daniel dice, estaba orando y el Señor le dio la orden al ángel Gabriel para que vaya. ¿Y cuánto se demoró? Nada, enseguida. Mira, ahí Daniel, apenas empezaste tú la oración, ¿cuánto pasaría? ¿Minuto, 2 minutos, 3? No lo sé. La Biblia no lo dice, pero apenas Daniel comenzó a pedir, vino el ángel y dice, voy a aclarar lo que estás pidiendo. Característica de águila. También estos ángeles tenían muchos ojos. Hablamos de la omnipresencia de los ángeles también, amén. Están en todos lados.
la omnipresencia. La palabra clave del capítulo 4, siempre es bueno centrarse en algo para salir, para que nos aclaren. Mi mamá sabía decir que cuando nosotros ponemos atención, cuando alguien nos habla y vemos que repite mucho una palabra, esa es la clave. Hay una palabra en el capítulo 4 que se repite a cada momento, más de 18 veces en menos de 11 versículos. Y es la palabra trono. Trono. Y cuando describimos ese trono, encontramos 3 figuras en el trono. Primero, versículo 3. Uno sentado semejante a una piedra de jaspe. Uno solo sentado en el trono. Uno solo. ¿Quién es ese uno solo? Vamos a entender el contexto. ¿Está bien? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿De qué está hablando Juan? ¿Y por qué Juan mira esto? ¿Dónde estaba Juan? En Patmos. Había mirado todo el plan de salvación que el Señor había hecho y lo había mirado a Jesús ascender ¿a dónde? Al cielo. Y ya no había mirado más. Después Dios presenta todas las cosas que deben ser reveladas y empieza el primer mensaje profético para Juan, el mensaje de las 7 iglesias. ¿Cuál es el resumen del mensaje de las 7 iglesias? Se repite la palabrita: yo te conozco, yo conozco tus obras, yo conozco el sufrimiento. E incluso en Esmirna aparece un tiempo especial de 10 días de persecución. Es importante saber cuáles son esos 10 días de persecución. Ahí sí se aplica el término profético de un día por año. La iglesia de Esmirna fue perseguida 10 años. Históricamente se cree que el año que fue perseguida fue en el año 503, y termina en el año 513. En el cuarto sello vamos a ver la importancia de este año. ¿Qué pasó en el año 513? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, las 7 iglesias es un mensaje para decir que el Señor conoce nuestra obra interna. ¿Amén? Conoce lo que pasa en mí, conoce mi situación espiritual y conoce la situación espiritual de la iglesia. ¿Y los sellos, pastor? Si sigo el mismo contexto bíblico, los sellos es la obra de la iglesia en su contexto exterior. Todo lo que pasa en la iglesia, en la parte de afuera. Lo vamos a descubrir más adelante. Palabra clave del capítulo 4, trono. ¿Quiénes estaban en ese trono? 3 figuras. La de uno semejante a jaspe, que es el Padre, los 4 seres vivientes, ¿y quién más dice ahí? Y los 24 ancianos. Y nace aquí una pregunta: ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Si ustedes miran con detalle el capítulo 4, ayer lo vimos con detalle, aparecen esas 4 figuras, 3 figuras, perdón. El Padre, uno sentado con molde de piedra de jaspe, los 4 seres vivientes que vimos que son ángeles al servicio de Dios, querubines y serafines, y los 24 ancianos.
Ya descubrimos dos de estas tres figuras que están en el trono. ¿Cuál descubrir o cómo saber cuál es esta tercera figura? Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Job capítulo 38. Hablan conmigo. Job capítulo 38. ¿Lo tenemos? Job capítulo, yo tengo otra nota acá que quiero traerla para que no se me olvide. Job capítulo 38. Aquí está. ¿Alguien lo tiene, por favor? Job capítulo 38, versículo 4. Job 38, 4. ¿Alguien que lo lea? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Jesús, Dios está conversando ¿con quién? Con Job. Y el pensamiento que el Señor lo lleva a Job es ¿cuál? ¿Dónde estabas tú cuando yo qué? Fundé la tierra. ¿Qué es fundar la tierra? Crearla. Crear nuestro planeta, crear donde nosotros vivimos. Entonces, la pregunta que Dios le hace a Job es: ¿dónde estabas tú cuando yo creé ahí la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas sin que lo sabes? ¿A quién tendió sobre la cuerda de medir? ¿Sobre qué está fundada las bases? ¿O quién puso por piedra angular? Cuando alaban juntos todas las estrellas del alba, me gusta esta parte de aquí. A veces no le ponemos cuidado a las palabritas especiales. Cuando alaban juntas, ¿qué dice? Todas las estrellas del alba. Y se regocijan todos los hijos de Dios. ¿Ya había creado Dios Adán y Eva ahí? No. Estaba comenzándole a decir a Job lo que hizo en la creación. Yo fundé la tierra, puse límites, y cuando estaba creando la tierra, hay dos grupos: las estrellas del alba, ¿y quiénes? Y los hijos de Dios. Noten estas dos palabritas especiales. Apocalipsis 12:3, alguien que lea por favor rápidamente. Apocalipsis 12:3. Estrellas del alba e hijos de Dios. Son las dos claves para poder entrar al estudio de los 24 ancianos. También apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Siga, por favor. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz. Hasta ahí nomás. Los escritores bíblicos utilizan mucho el paralelismo sinónimo. ¿Sí? Hablan de la misma cosa o persona, dándole características diferentes, pero hablando de las mismas
de las mismas personas. Ellen White también usa ese paralelismo, hay sinónimos en varios de sus escritos. Por ejemplo, cuando ella habla del reavivamiento espiritual, dice: es necesario un reavivamiento espiritual para que vivifique nuestra vida de la resurrección que hemos tenido. Eso está en Joyas de los Testimonios. Reavivamiento, vivificación y resurrección, ¿qué son? Son sinónimos, refiriéndose a la misma cosa. ¿Me hago comprender? Cuando el Señor habla con Job, no está hablando de dos grupos diferentes, está hablando de un solo grupo. Las estrellas del alba y los hijos de Dios son un solo grupo. Y cuando vamos a Apocalipsis, dice Juan que Satanás arrastró con su cola ¿a quiénes? A las estrellas del cielo. Estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que las estrellas son ángeles del cielo. Y los hijos de Dios, ¿quiénes vendrán a ser? Si estamos diciendo que el sinónimo paralelismo es de la misma persona, ¿quiénes vienen a ser los hijos de Dios? En el contexto antes de la creación de la tierra. Ahí sí se aplica el contexto. ¿Me hago entender? No lo puedo aplicar esa misma palabra con Génesis 6, que ya presenté yo un ejemplo, cuando dice que los hijos de Dios tuvieron encuentros con las hijas de los hombres. No son estos mismos hijos, es otra palabra, porque ahí dice Seth y dice Caín, del linaje de Seth y de Caín. Y acá el Señor está hablando con Job y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Cuando le puse fundamentos, cuando le puse una base, cuando le puse límites, cuando yo estaba creando, dice, las estrellas del alba alababan, y los hijos de Dios también. ¿Estamos comprendiendo la idea del contexto? Entonces, las estrellas del cielo y los hijos de Dios son la misma persona. Por no decir cosas porque suena feo. Son la misma persona. Ángeles del cielo. ¿Seguro, pastor? Vamos a Job. Sigamos más resumiendo el contexto. Job capítulo 1. Vamos un poquito a la historia del comienzo. ¿Será que era una palabra nueva o será que Jesús ya le dijo esta palabra a Job? Job capítulo 1. ¿Lo tienen ahí? Del versículo 6 en adelante, búsquenlo con paciencia. Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: un día acudieron a la presencia delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Interesante estar aquí, ¿no? Otra vez se repite la palabra hijos de Dios. Y entre los hijos de Dios vino también Satanás. Conclusiones lógicas. Si dice que vino de entre los hijos de Dios, es porque era uno de ellos. ¿Me
¿Me hago comprender? No dice, vinieron los hijos de Dios y después vino y Satanás. No dice. Leamos bien. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino ¿quién? Vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás dijo: de rodear la tierra y andar sobre ella. ¿De dónde vino y Satanás? Dos cosas importantes para tenerlos en cuenta. Estos hijos de Dios no siempre están en la presencia de Dios, porque vienen a cumplir algo, ¿qué cosa? Especial. Tuvieron una junta y vinieron. ¿Qué se trata en esas juntas? Se toman decisiones para salvar ¿a quién? A los hombres. ¿Quieren ver un voto de esa junta? ¿Alguien quiere ver un voto de esa junta? ¿Cómo esta junta toma y sus decisiones? Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18. No se preocupen si hoy no abrimos los sellos. El sábado 30 predico yo aquí, porque este sábado 23 viene el pastor David Reyes, y el sábado 30 seguimos con el tema, porque no nos va a alcanzar el tiempo para estudiar sello tras sello. Pero yo quiero tener todo claro para saber el contexto en que empiezan a abrirse los sellos. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Veamos un voto de esta junta. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 18 en adelante. Se reunieron dos reyes, Josafat y el rey Acab. Iban a conquistar. El rey Josafat, que era el que temía a Dios, que hacía ahí las cosas de Dios, le pregunta a Acab: ¿tienes profetas de Dios entre nosotros? Él dijo: tengo 450 profetas que me sirven. Y Josafat sabía que esos 450 profetas eran pagados por el rey para que profeticen cosas que no eran palabra de Dios. Entonces, el rey sabio, conocedor de la forma como trabaja Dios, le pregunta: no estoy hablando de esos profetas falsos. Quiero que traigas a un profeta verdadero de Dios. Y le dice acá: está Micaías, pero él nunca profetiza a mi favor, por eso lo tengo preso. Mira, si quieres que yo vaya contigo a la guerra, tráelo a Micaías, para que él profetice si debemos subir o no. Y llega el versículo 18. Entonces Micaías dijo: oí pues palabra de Jehová. ¿Va a hablar palabra de quién? De Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Lo que vio Isaías, lo que vio Ezequiel y lo que ve Juan. Ahora mira quién: Micaías. ¿Estamos claros? No hay 4 tronos. Isaías no vio un trono, Ezequiel no vio un trono, Juan no vio otro trono. Están hablando del mismo trono de Apocalipsis 4. ¿Estamos claros? Apocalipsis 4, ahora acá en Segunda de Crónicas. Dice Micaías: yo vi a Jehová, ¿dónde? Sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba ¿dónde? Estaba en su mano derecha y en su mano izquierda. Y preguntó Jehová. Ahora Micaías dice que él no habla de los 24 ancianos ni de los 4 seres vivientes.
Él dice el ejército. ¿De quiénes? De ángeles. El ejército de ángeles estaba ahí, estaban todos. Miqueas dice, no faltaba nadie. ¿Estaban quiénes? Todos los de la junta del cielo. Y preguntó Jehová. Este versículo lo sacan de contexto la gente que está en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque los profetas dijeron palabra de mentira, pero el que les manda a decir esa palabra de mentira es un espíritu que vino ¿de dónde? Del cielo. Y dice, ¿sí ves? Dios manda ¿qué cosa? A mentir. Veamos qué significa. ¿Está claro? Vamos ahí. Puntos a considerar hasta aquí. Micaías, profeta de Dios, miró en visión ¿a quién? Al trono. En el trono estaban ¿quiénes? Todo el ejército de Dios. Y Jehová habla en medio de ellos. Y oí palabra de Jehová y dice, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y el uno al otro decía de una manera y el otro decía de otra manera. Es como cuando vamos a nuestra junta, ¿no? El pastor tal vez diga, este sábado nos vamos a ir de campamento. Y el uno dice, no, pastor, vámonos el otro sábado. Y el otro dice, no, vámonos el próximo año. Y el otro dice, no, suspendamos todos los campamentos. Así es como se manejan las juntas. Micaías mira la junta en el cielo, el trono, Jesús y todo el ejército de él. Y Jesús hace la pregunta, ¿quién inducirá acá para que suba a pelear y muera en esa pelea? Porque tiene que morir, porque su ira ha colmado la gracia de Dios y la paga del pecado es muerte. Así que debe morir. ¿Quién le va a decir que suba? ¿Quién le va a decir que suba? Y uno al otro decía, y el otro también decía. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré, yo voy a decirle mentiras, que suba, que va a conquistar, que va a salir triunfante. ¿Quién de todo el ejército de Jehová era experimentado en mentiras? Satanás. ¿Hago comprender esta junta? Estaba el Señor sentado ¿dónde? En el trono, y todo el ejército de Dios estaba con ellos. Pongo las palabras de Job en Crónicas. Vinieron los hijos de Dios a la junta, y el representante de la tierra era ¿quién? Satanás. Si Satanás era el representante de la tierra y entraba a las juntas, era dentro o era parte de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, la traducción es que eran las estrellas del alba. Y las estrellas del alba eran ¿quiénes? Ángeles. ¿Estamos comprendiendo? Sí, es medio complicado entender esto. Pero mira cómo Dios va aclarando. Micaías dice, vi al Señor sentado en el trono y vi todo el ejército de él, ángeles. Y el Señor preguntó, ¿quién va a mentirle acá para que suba y decirle que va a salir triunfante? Cuando no va a salir triunfante, va a morir allí. Y los perros van a lamer su sangre, como yo lo profeticé. Él va a morir en esta guerra. Pero no quiero que le digan que muera. ¿Alguien de aquí sabe mentir? Déjame ir a mí, yo soy experto en mentir, dijo Satanás.
y vino Satanás. ¿Por qué le dice el espíritu? Porque son seres vivientes, creados por Dios, ángeles ministrando a favor de Dios. Pero Satanás, que también tenía característica de león, de buey, de hombre y de águila, tomó la decisión de ya no servir más a quién, a Dios. Y él viene acá, se introduce en los 450 profetas y le dice: oh rey, sube, que tú vas a salir victorioso y tu reino será más grande. Subió y murió. ¿Quién vino a cumplir esa orden? Ahora, pero aquí debemos tener un principio, que lo que Satanás hizo era de parte de él, pero quien dio la autorización es quién, es Dios. Todas las cosas que se hacen en este mundo, ¿quién autoriza para que pasen? ¿Es quién? Dios. Es Dios. Lo demostramos en la misma vida de Job. No toques su vida, toca a sus hijos, te doy autorización, toca su ganado, te doy autorización, toca sus casas, te doy autorización, no lo toques a él. Y Job en sus reclamos les dice: Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Dónde estabas yo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Acaso tú estuviste en la reunión de ángeles cuando decidí crear a los hombres? Salmo capítulo 8, cuando los ángeles hablan del fracaso de Adán, le dice: lo hiciste poco menor que los ángeles. Fueron hechos un poquito menor que nosotros. Lo llenaste de gloria. Lo pusiste sobre encima de los bueyes y de las cosas que tú creaste. ¿Quién debió ser el representante de nuestro planeta Tierra? Adán era el representante. Adán era el representante. Fue creado por Dios para ser el representante de quién. Pero como decidió obedecer a quién, a Satanás, ahora Satanás se hace el representante. Por eso que en la tentación con Jesús, cuando lo llevó al templo, le dice: yo controlo todos los reyes de este mundo. ¿Quieres que te los dé? Adórame. El Señor dice: no, yo sé cómo conquistarlos, yo sé cómo redimirlos, yo sé cómo traerlos a mí sin adorarte. Cuando me siente en el trono. Amén. ¿Qué pasará cuando el Señor se siente en el trono? Y Juan estaba preocupado. Volvamos al capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Está claro hasta aquí entonces? Se está refiriendo a ángeles, pero estudiemos un poquito más el contexto. No se preocupen si hoy no entramos a abrir los sellos. ¿Está bien? Los invito para el sábado 30. Miran al trono, miran al Padre ahí sentado, miran a los 4 seres ahí vivientes, que no son 4 personas, el 4 representa la totalidad de todos los seres vivientes. ¿Sí? El 24, pastor, es un símbolo profético o simbólico. Lo resolvemos el sábado 30. ¿Amén? Por lo pronto, queda como conclusión decir que los 24 ancianos son, ¿qué cosa? Ángeles al servicio de Dios. Elena de White, refiriéndose a esta parte, voy a abrir mi computadora pequeña. Elena de White, refiriéndose a esta parte, dice algo interesante. Aquí está. Déjenme un segundo.
Aquí está. Aquí está. No es un libro, hay varios tomos de Elena de White que se los conoce como manuscritos de Elena de White, que por cierto son más de 40 manuscritos, de los cuales solo 3 tomos de los manuscritos han sido traducidos al español y el resto sigue en original. En inglés no han sido traducidos al español, son 40 tomos de manuscritos. En uno de los manuscritos que ella escribió, especialmente en el manuscrito número 12, ella dice así: los 24 ancianos son parte de las huestes angelicales. Son ángeles poderosos al servicio de Dios y de su trono. Lo dice así directamente. Los 24 ancianos son ¿qué cosa? Huestes angelicales al servicio de Dios y de ¿qué? Y de su trono. ¿Cuándo vemos ángeles al servicio de Dios y de su trono? ¿Cuándo vemos ángeles al servicio de Dios y de su trono? Primero, en las reuniones, tanto de la creación. ¿Cómo fue la creación? Se juntó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también se juntaron ¿quiénes? Los seres creados de otros mundos que no pecaron. Los representantes de los otros mundos que no pecaron son ángeles poderosos al servicio de ¿quién? De Dios, que cuidan del lugar donde fueron asignados, pero que en las reuniones que tienen vienen a la presencia de ¿quién? De Dios. Entre ellos estaba Satanás, que usurpó el puesto de ¿quién? De Adán. ¿Quién vino a reconquistar el puesto de Adán? Cristo. Cuando el Señor toma el control de la tierra. No todavía. Cuando el Señor toma el control de la tierra. Para que un rey, vamos al contexto romano y al contexto judío. Recuerden, son los dos contextos que se hablan en la Biblia. Para que un rey sea reconocido como rey, debía tener 3 cosas. Primero, la corona. Segundo, el libro de la ley, que era dado para que el rey gobierne. Normalmente el libro de la ley era sellado, y cuando el rey era coronado, abría el libro de la ley, daba lectura al libro de la ley y después se sentaba ¿dónde? En el trono. Y teniendo estas 3 cosas, el rey era reconocido como ¿qué? Como rey. ¿Cuándo pasó eso en el ministerio de Jesús? Apocalipsis capítulo 4, vemos a quiénes en el cielo. ¿A quiénes? Al Padre. ¿A quién más? A los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. ¿Dónde está Jesús? Aún no era coronado como rey. Y es por eso que Juan comienza a llorar. En el capítulo 5 Juan comienza a llorar y dice: no hay esperanza para nosotros. No hay esperanza. ¿Quién es digno de recibir la corona?
de abrir el libro y de sentarse ante la majestad del Padre. ¿Quién es digno? Juan pregunta, ¿quién es digno? Y dice el versículo 4 del capítulo 5, y lloraba y mucho, porque no se halló a nadie que fuese digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. ¿Recuerden en qué contexto estamos? Juan en Patmos miró en visión, vio ya las 7 iglesias, la situación interna de la iglesia, y le faltaba ver la situación externa de la iglesia. Pero para que esto suceda, alguien debía sentarse en el trono para reinar con el Padre. No había quien era digno. Y el versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos, la tradición adventista que hemos tenido por años sin criticar, dice que los 24 ancianos son los que resucitaron con Cristo en ocasión a la resurrección de Él, y son las gavillas que fueron presentados en el cielo. No puede ser eso posible por una sola razón. Deseado de todas las gentes. Vamos allá. Hablan conmigo. Bueno, ustedes no lo tienen, pero cuando lleguen a casa, busquen el deseado de todas las gentes. Lo tengo aquí. La página no se me pudo abrir mi computadora, por eso estoy con mi celular. Aquí está. Un segundo. El deseado de toda la gente es el capítulo 87. No puse página porque en diferentes cosas páginas, pero vayan al capítulo 87. Dice, todo el cielo estaba para dar la bienvenida al Salvador en los atrios celestiales. Cristo ascendiendo ¿a dónde? Al cielo. El contexto de desear a todas las gentes. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de los cautivos liberados en ocasión a su resurrección lo seguían. Entonces vamos el contexto. ¿Quién está en el trono? El Padre. ¿Quién está a sus lados? Los 4 seres vivientes, ángeles, clasificados en 2 grupos. Los 4 seres vivientes, querubines y serafines, con 4 características: león, buey, hombre y águilas. Características de servicio, con muchos ojos. Las alas cubrían, tapaban y volaban. Características especiales de servicio. Amén, hasta ahí. Espero no marearnos. ¿Quién más estaba allí? Los 24 ancianos. No pueden ser los redimidos, porque los redimidos recién están entrando ¿con quién? Con Jesús. Y todavía aún no se sienta Jesús en el trono, y Juan estaba llorando. Entonces, uno de los ángeles poderosos, que son los 24 ancianos, viene y consuela a Juan. Le dice: Juan, tranquilo, hay un león de la tribu de Judá que es digno de sentarse en el trono, de ser coronado y de abrir los sellos, el libro. ¿Quién es ese libro? Elena White en ese mismo capítulo dice que ese libro, existen varios libros en la Biblia: el libro de la vida, la muerte, el libro de la muerte, la memoria, el libro de las memorias, y ahora el libro con los 7 sellos. ¿Cuál es ese libro? Elena White dice que es toda la historia de la humanidad. Wow.
toda la historia de la humanidad. En otras palabras, lo que el Señor iba a hacer era gobernar y reinar en toda la historia de ¿quién? Del ser humano. ¿Recuerda el contexto de las 7 iglesias? Era interior. Ahora los 7 sellos son exteriores. La historia de la iglesia en paralelismo, los sellos con las 7 iglesias. Eso es el periodo profético de la iglesia desde que inició hasta cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Quién es digno de abrir esos sellos? Solo uno, Cristo. Y estaba ascendiendo a los cielos. ¿Y quién iba con ellos? Las gavillas que fueron resucitadas para decirle al Padre: traigo los primeros frutos, déjame abrir los sellos para que cuando se abra el último sello puedan venir todos los demás. Amén. Amén, gloria a Dios. No les veo contentos por esta noticia. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué son los sellos? La etapa de la iglesia a lo largo de la historia de este mundo. Sabiendo eso va a ser fácil comprenderlos. Primer sello, el caballo blanco. ¿Qué representa el color blanco? Lo voy a hacer rápidamente porque el 30 vamos a ir uno por uno. ¿Está bien? Cuando la iglesia fue pura. En sus primeros comienzos. Salían con integridad. No les importaba dar su vida. No les importaba ir a predicar. No les importaba ser fieles. Daban su vida por el Señor. Predicaban con fuerza. Recibieron el Espíritu Santo. El día del Pentecostés se convierte en un día clave para nosotros los adventistas. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? Reciben el Espíritu Santo acá. ¿Qué pasa en el cielo? La entronización de Cristo. ¿Qué es la entronización de Cristo? Se convierte en ¿qué? En el rey. Pero para convertirse en el rey tenía que pasar 3 cosas. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? Ser coronado, sentarse a la diestra del que ya está sentado, ¿y qué más? Juan capítulo 5, lo vamos a ver más profundo el próximo sábado, dice que el Padre no juzga a nadie, que le dio esa potestad. ¿A quién? ¿Cuándo le dio esa potestad? Cuando se sentó a la diestra de Dios. Amén. ¿Cuándo sucedió eso? El mismo día del Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo, la promesa se cumple y Cristo se presenta ante el Padre para decirle: yo soy digno de abrir el libro y de sentarme a tu lado. Amén. Mira lo que sigue diciendo Elena White. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, y los atrios celestiales, mientras ascendía, iba él adelante, y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección lo seguía. Las huestes celestiales clamaban con alabanzas y con cánticos. Al acercarse a la ciudad, escoltaban con otros ángeles que vinieron a verlo. Hay otro grupo de ángeles, no los que están en el trono, sino los que sirven en el templo. Alababan y decía: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas y los guardias respondían. Centinelas y guardias, estrellas del alba, centinelas, guardias. ¿A quién se refiere? A los ángeles que servían en el trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Qué decían? No es que ellos no sabían, ellos sabían, pero daban la pregunta para aclarar.
¿Quién es el Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan, sino porque querían oír la respuesta de los que venían con Jesús. ¿Y la respuesta cuál es? Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. ¿De dónde había venido Cristo? No venía con ropas reales. No venía con ropas reales. ¿Con ropas de qué venía? Apocalipsis 6. Ahora entramos a los sellos. ¿Con qué ropas venía Jesús? Y ahí lo dice Juan. Lean. Versículo 1. ¿A quién vio Juan? ¿Con qué ropas venía Cristo? Ensangrentadas. Venía herido. Venía lastimado. Pero venía con la bandera del triunfo. Amén. Porque había derrotado al príncipe de este mundo y estaba ascendiendo al cielo para decirle a Satanás: no más, eres tú el príncipe de este mundo, ahora seré yo, voy a sentarme en el trono. Tú me lo quisiste dar, pero no es la forma. Esta es la forma correcta: león y cordero. El león del capítulo 5 y el cordero del capítulo 6 es la manera triunfante como Cristo nos conquistó. León victorioso. Alzad vuestras puertas, alzad vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. Y los seres vivientes, las huestes celestiales, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes exclaman: ¿quién es el Rey de Gloria? Y los que iban con Jesús responden: Él es el Rey de Gloria, porque ha vencido al pecado y a la muerte, y ahora es digno de sentarse ¿dónde? En el trono del Cordero de Dios. Amén. Y ahora sí podemos entrar. Pero recuerda, Juan tenía un contexto romano y judío. Cuando el rey ganaba su victoria, antes de entrar al pueblo para recibirlo con cánticos y todo, los judíos tenían una costumbre. Lo vestían al rey de ropas blancas y le daban un caballo blanco para que entre victorioso. ¿Cómo empieza el primer sello? Vi un caballo blanco. No sé cómo estoy ahora. Cada que hablo de este tema me da ganas de seguir hablando más. Voy a terminar. Nos vemos el próximo sábado 30. ¿Amén? Pero que quede en conclusión ahora. ¿Quién es ese digno de abrir los sellos? ¿Cuándo empiezan los 7 sellos? ¿Cuál es el contexto? Con la entronización de Cristo en el cielo. Y antes de que se siente, lo visten de ropas blancas y le dan el caballo. Por eso dice: fuiste vencedor y seguirás venciendo. Lo dice el versículo 6. Fuiste vencedor. Voy a ir rápido con los 4 primeros sellos y el 30 lo profundizamos más. Primer sello, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Dónde se cumple esta parte? Cristo entrando al cielo con los redimidos. Entró venciendo, pero en la historia humana que va a abrir, porque los libros son la historia de la humanidad, va a seguir ¿qué cosa? Venciendo. Y cuando se terminen de abrir los 7 sellos, ¿quién será el vencedor? Cristo Jesús. Amén. El caballo blanco
capítulo 4, el segundo sello, y vi otro ser viviente que decía, ven y mira, y un caballo rojizo. El primer sello es el caballo blanco, la pureza de la iglesia cuando Cristo ascendió a los cielos. Hay predicadores que dicen que la pureza de la iglesia desde Adán hasta esa fecha no altera el plan de salvación. Sigue siendo una iglesia pura. A pesar de su rebeldía, el pueblo de Israel era considerado como un pueblo puro, como un pueblo santo. Hasta el día en que ya dejaron de ser y el Señor extiende la obra a los discípulos y le dicen, vayan, profeticen. Y después se mancha nuevamente y Dios levanta otro pueblo que le da la misma orden, vayan, profeticen. ¿Cambió Dios de pueblo? No. Sigue siendo el mismo, con el mismo objetivo de ser una iglesia santa y pura. Amén. La primera etapa de la iglesia es considerada como la etapa pura, blanca. Pero el enemigo nunca está contento cuando el pueblo de Dios crece. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Dentro de nuestra iglesia, Satanás no está contento ver que nuestra iglesia pueda crecer. No digo que esté creciendo, nosotros no somos nadie para hacer crecer. El único que puede hacer crecer a nuestra iglesia es ¿quién? Dios a través de su Espíritu Santo. Y si nosotros le decimos, Señor, ven aquí, déjame crecer contigo, seremos parte de la obra de Dios. Hay de aquel que sirve por piedra de tropiezo. A veces nos fijamos en las pequeñeces de las cosas. A veces nos fijamos en la corbata, en que el cable está que se le nota, en que si se movió o no se movió. Nos olvidamos que el Señor tiene un mensaje de salvación para nosotros. Y Dios abrió el sello para demostrar a Satanás que Él controla la historia de este mundo. El caballo rojo representa muerte, sangre. Después se abre un tercer caballo y miré aquí un caballo negro. Quiero dar algunas características del caballo negro y con eso termino. Y el que lo montaba tenía en la mano una balanza. ¿Para qué sirve una balanza? Para pesar. Balanza, pesar. Y oí una voz que decía entre los seres vivientes, ángeles, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Quiero terminar una parte y quiero hacer un llamado con esto. ¿Está bien? La parte profética lo seguimos el sábado 30. Quiero utilizar esta parte. 2 libras de trigo por 1 denario. El salario de una persona para ese tiempo, para vivir tranquilo, era 1 denario al día. Tú con 1 denario al día podías vivir tranquilo. Hoy las estadísticas y los que hacen economía en este país dicen que una persona con la inflación que tenemos del 35% en relación al año anterior, dicen que una persona promedio con 2 hijos no debe ganar menos de $220 al día para vivir tranquilos en este país. Las cosas se pusieron caras. Haz de cuenta a los que nos gusta comer tortillas, no quiero criticar. Que tú trabajas todo un día para comprar 2 libras de harina, ¿te parece barato o caro? Carísimo. Muy Carísimo. Inalcanzable. ¿A quién representa el trigo? A la palabra de Dios pura. ¿Qué pasó en el sello, en el tercer sello? En el caballo negro. El próximo sábado vamos a ver todas las fechas. ¿Cuándo se cambia del día sábado al día domingo? ¿Cuándo se entra el culto a los muertos? ¿Cuándo se entra imágenes dentro de la iglesia? ¿Cuándo se estableció el día para pedir perdón a través de los sacerdotes?
¿Cuándo se estableció el precio por perdonar pecados? ¿Cuándo se estableció el precio por salvar a una persona estando muerta? Todas esas fechas son históricas, que están a lo largo de la historia de este mundo. ¿Qué iglesia lo hizo? ¿En qué periodo de tiempo lo hizo? Y si nos vamos a Daniel, capítulo 7, le da un tiempo a este pueblo pequeño, que es parte del tercer sello, 1260 días o años, que comienza en el año 538. Pero quiero ir a la parte final. 2 libras de cebada por un denario y 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué era más fácil comprar? ¿La cebada con el trigo se parece? ¿Sí? ¿Puedes hacer tu tortilla o pan de las 2 harinas? Sí. ¿Qué quiere decir, pastor, la Biblia con respecto a esto? ¿Qué quiere decir la Biblia? El trigo es la palabra pura y santa de Dios, que en ese tiempo, por la oscuridad del poder papal romano, fue ¿qué cosa? Ocultada, y era demasiada cara conseguirla. A tal punto que el que quería conseguirla le costaba hasta la vida. Caballo Negro, la Santa Inquisición, que empezó en el año 1260. ¿Ah? ¿Quién controló la historia de este mundo? Aquel que se sentó en el trono. El trigo fue cambiado. ¿Por qué fue cambiado? Por la cebada. La cebada era más barata, tú no podías comprar trigo. ¿Comprabas qué cosa? Comprabas cebada. ¿Qué representa la cebada? ¿Qué representa? Las tradiciones humanas que fueron cambiadas por la palabra de Dios. Pero cuando el Señor daba la orden a Satanás que hiciera algo, siempre le ponía un hasta aquí nomás. Siempre le decía hasta aquí nomás. Le dijo, no topes. Si leen ustedes, al aceite y al vino. En otras palabras, podrás cambiar todo, pero siempre va a haber un pueblo fiel. Amén. Que sea manejado por el Espíritu Santo. Amén. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de nuestra iglesia. Puede ser que se nos olviden las fechas, puede ser. Pastor, tanto, los 24 ancianos. No, pastor, qué confusión. Puede ser que se nos olvide, pero hay algo que tú tienes que tener en cuenta, 2 cosas. Cristo es nuestro Rey de Gloria. Amén. Y viene por segunda vez. Amén. Y solo hay un camino. Amén. Obedecerlo a Él hasta cuando Cristo venga. Amén. El sábado 30 estudiaremos detalle a detalle cada uno de los sellos, con más profundidad, hasta abrir el 7º sello, que es el silencio en el cielo, cuando Cristo venga por segunda vez a llevarte a ti y a llevarme a mí. ¿Quién es digno de ser nuestro Rey de Reyes? ¿Quién es digno de acercarse a mí? Yo pregunto, ¿te gustaría decirle en esta mañana y tarde, Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador y como Rey? Yo quiero que tú manejes mi vida y quiero estar contigo cuando vengas, ya no como cordero, cuando vengas como el Rey de Reyes que eres. ¿Habrá alguien que puesto de pie le quiera decir eso? Así, ¿te puedo ver puesto de pie? Pueden caminar hacia acá adelante, hay bastante espacio. Me gustaría hacer una oración de consagración. Es un momento con mi iglesia de vivir lo que Cristo quiere. A veces pensamos que somos como Pablo cuando se discutía. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... Estamos aquí para servir a Dios. Y queremos hacer lo mejor que sea para nuestro Dios, comenzando por mi parte,
Y estoy seguro que ayer en la reunión que tuvimos con los ancianos, esa fue la decisión, servir al Señor con nuestra vida y servir a esta iglesia con los dones que el Señor ha puesto de gracia, no porque me los merezca, de gracia en mí. Es difícil a veces comprender Apocalipsis, yo lo sé, es muy difícil. Ir a un lado, ir a otro lado, y pastor, pero a mí me habían dicho que los 24 ancianos son los redimidos, pero ¿por qué usa ahí la palabra hijo de Dios? ¿Por qué Job la usa? ¿Por qué la usa? Y ahora me dice, son ángeles y poderosos. Para algo es el espíritu de profecía, ¿ven? ¿Qué me toca a mí ahora? Aceptar y vivir de acuerdo al Rey que está sentado en el trono. No es fácil vivir en la última etapa de este mundo. Si el cuarto sello fue difícil, y imagínate, pues viene un caballo amarillo. ¿Cuál es el resultado de alguien que no come bien? ¿Cuál es la enfermedad que le puede dar si alguien no come bien? Anemia. ¿De qué color se representa la anemia? Amarilla. Después de eso vino una anemia total espiritualmente. Todo el mundo aceptaba lo que quería, pero el Señor tuvo que llevar una reforma. Desde la edad de la reforma, después Cristo iba a venir, pero había muchas cosas que cambiar, y le dice al ángel, detente un poco, que es necesario que nazca una iglesia que restaure, que reforme, que predique y que diga, es necesario volver a profetizar otra vez. Y ahí nace el mensaje de los 3 ángeles, que esta iglesia lo tiene como estandarte, adorar al que está sentado donde, en el cielo y en la tierra, porque está juzgando a vivos y a muertos. Que el Señor nos bendiga grandemente.